Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Cada día debemos dedicar un espacio para el estudio diario de la palabra, de la Biblia, del Espíritu y Profecía, pero buscando una enseñanza especial para nuestra vida. Estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas, y mi nombre es Álvaro Sousa. Y vamos a orar para encomendar esta pausa para que el Espíritu Santo nos guíe. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos guías. Ahora necesitamos tu Espíritu para que nos guíe en esta pausa. Vamos a estudiar acerca de la cultura y queremos entender lo que tú tienes para nosotros en esta pausa. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos aprendiendo a interpretar la palabra de Dios y tomamos la Biblia como una fuente autoritativa de nuestra teología. Ya hemos visto la tradición o las sendas antiguas. Hemos visto la experiencia, pero unidos a Jesús. Y hoy vemos la cultura que nos rodea. Esa cultura que tiene muchos problemas porque es una cultura mundana. Satanás ha trabajado tremendamente corrompiendo nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Todo eso influye en nuestra vida. Imitamos a muchas personas y normalmente nos gustan los héroes, los artistas, los deportistas, todo eso. Pero ¿saben? Tenemos que cambiar la cultura mundana por una cultura celestial. Tenemos que voltear a ver a Jesús. Jesús debe ser nuestro héroe máximo. El Padre, el Hijo, esa deidad hermosa que Dios nos dio, que debe ser la base de nuestra cultura. Y la cultura celestial divina es cumplir las leyes de Dios. Si yo cumplo las leyes de Dios, tengo una cultura celestial. Si yo cumplo las leyes del hombre, pues voy a tener una cultura mundana. Quiero leer de el apóstol del amor en primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, para que nos sirva para entender esa cultura. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! O sea, aquí nos dice muy claro el apóstol, y que es profeta también, que tenemos dos opciones: la del mundo o la de Dios. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Qué cultura debemos escoger para la pausa el día de hoy? Pues yo escojo la cultura celestial, la ley de Dios, cumplir cada ley, cada precepto, cada consejo que me da Dios. Esa debiera ser mi cultura. Si yo me embebo en la cultura del mundo, me voy a perder.
Pero si yo voy a la palabra, a la Biblia, al Espíritu de profecía, eso me va a llevar a entender la teología, a entender los principios que Dios me ha dado. Y cada vez que hagamos una pausa, meditemos en cómo voy a cumplir las leyes de Dios. Él tiene muchas leyes, empezando por la ley principal, que son los 10 mandamientos, la ley de la salud, la ley del matrimonio, la ley del culto, la ley del amor. O sea, todo dice aquí el apóstol del amor, que todo debe estar permeado por el amor. ¿Y qué es el amor? Es Dios en nosotros. Cuando yo tengo el amor ágape, el amor divino, entonces Dios va a vivir en mí. Y entonces va a permitirme ver la cultura celestial y hacer a un lado la cultura mundana, todo aquello que me quiere arrastrar a los vicios, a la intemperancia, todo aquello que me quiere apartar de las cosas de Dios. Tengo que aprender a hacer esa cultura a un lado. Y entonces tomar únicamente la cultura de Dios. Dice que debemos estar separados del mundo, sin aislarnos del mundo. Fíjense qué emocionante dice el Génesis, que no caminó con Dios. ¿Cómo caminó? Viviendo fuera de las ciudades, pero venía a trabajar a las ciudades para dar testimonio. Pero al vivir fuera de las ciudades, él tenía la cultura de la naturaleza de Dios. Él tenía la cultura de la unión con Dios. Y si nosotros dedicamos tiempo como pausas, tantas pausas como podamos en el día, y buscamos a Dios en esas pausas, Él va a estar con nosotros y nos va a guiar precisamente a la cultura celestial, a la cultura que nos va a llevar a entender las verdades, a entender la teología verdadera, la teología práctica que Dios nos ha dado, porque también hay muchos eruditos, teólogos, que complican las cosas. Pero Dios es simple. Dios simplemente dice, ama a tu Padre, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo entiendo esas verdades y cumplo las leyes divinas, entonces mi cultura es celestial, porque voy a trabajar para Dios, voy a vivir para Dios, voy a vivir para predicar el Evangelio, para hacer su obra, y entonces Dios me va a bendecir. Y tenemos que rehuir al mundo y sus costumbres. Tenemos que hacerlos a un lado porque nos inundan, nos tratan de abrazar, pero tenemos que decir, primero buscad el reino de Dios. Y Dios nos va a dar todo lo demás por añadidura. Así que yo te invito, hoy que estás en una pausa en el camino, dile, Señor, ayúdame. Envía tu Espíritu para que tome posesión de mi vida y me guíe de aquí en adelante en una cultura celestial. Oremos. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros en esta pausa y tú nos has guiado para entender esa cultura celestial, para aprender a cumplir esa ley de amor, esa ley que nos guía para hacer las cosas correctas y para entender la verdad presente. Sé con cada una de las personas que ve esta pausa para que la vivan y para que tengan esa cultura celestial. Te lo pido todo en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, amén